¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido nuevamente a una clase más de matemática. En este caso vamos a comenzar con la primera clase de matemática de noveno de educación básica general. Para ellos vamos a tomar, como siempre, el texto que viene suministrado por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos trae hoy día. Bueno, tenemos la primera clase de noveno educación general básica. Y hoy día, en el texto integrado, ¿no? Donde vienen 4 asignaturas, que es lengua, matemática, estudios sociales y ciencias naturales, vamos a dirigirnos al libro de matemática en la página de este libro, ¿no? En la página número 10, donde tenemos el primer tema, que son números racionales, operaciones, ¿no? Aquí tenemos un texto. Para que podamos entender mejor este texto, voy a darle las siguientes acotaciones. Entonces, avancemos y tenemos aquí un concepto de lo que es un número o son números racionales. Los números racionales que vienen representados con su simbología, que es una letra Q, ¿no? En matemática se llaman número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros. El conjunto de los números racionales se denota por que significa cociente. Este conjunto de números incluye a los números enteros, los positivos y los negativos, y decimales y fracciones. Como vimos en un video anterior donde explicaba los números reales, ahí podemos ver que tenemos a los racionales, irracionales y todos los subconjuntos que comprenden los números reales. Vamos a hacer un recordatorio de los números reales, ¿no? Ya en sí que son, pero con números, ¿no? Entonces tenemos que los números racionales son representados por la letra Q y que está compuesto por cocientes, ¿no? ¿Qué es un cociente? Que se denota de un cociente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una división, ¿no? Porque en eso es lo que en sí es una fracción, una división, que está compuesta por el numerador, que está en la parte de arriba, y el denominador, que está en la parte de abajo. Tenemos aquí un ejemplo de una fracción totalmente positiva, ¿no? Pero así también tenemos que una fracción también puede ser en la parte de arriba, donde es el numerador, puede ser negativa, y en la parte de abajo del denominador, positivo. Tenemos lo contrario, que arriba el numerador es positivo y abajo el denominador es negativo. Y tenemos una fracción que totalmente ambos son negativos, tanto numerador como denominador. Existe una regla, ¿no? Que indica que un número racional no se puede considerar, o no es un número racional, aquel que el denominador, en este caso B, debe ser diferente de 0. O sea, no debe ser igual a 0. El signo que está aquí indica que no debe ser igual a 0 o que debe ser diferente de 0. Cuando hablamos que debe ser diferente de 0, quiere decir que B puede ser un número positivo o un número negativo, pero nunca 0. Para que tengamos más claro la situación, si yo escribo un número fraccionario como este, 10 sobre 0, esto no es un número racional. No se considera como un número racional porque estamos infringiendo en la ley que dice que B debe ser diferente de 0, no debe ser igual a 0, ¿no? Ok. Ahora, una vez aclarado esto, vamos a identificar qué es una fracción positiva y qué es una fracción negativa, o cuáles son los casos en que una positiva como puede presentarse y se puede considerar como positiva y asimismo como negativa. Vamos a trabajar con este valor. 7/4. Como podemos ver, es totalmente positivo porque no tenemos ningún signo a los lados, ¿no? Voy a activar aquí la plumita, ¿no? Entonces no tenemos aquí a los lados ningún signo.
Pero también este 7/4 totalmente positivo también puede presentarse de esta manera y también se puede convertir en una fracción positiva. Si tenemos -7, -4/4, al momento de tachar el signo arriba y el signo abajo, nos quedaría una fracción totalmente positiva, ¿no? Recuerden que siempre cuando tenemos fracciones podemos tachar arriba y abajo si son similares las cantidades, ¿no? Siempre debe haber esa combinación. Se tacha arriba y se tacha abajo términos semejantes, ¿no? En este caso. También esto se puede presentar de la siguiente manera, que es anteponiendo antes de la fracción, anteponiendo el signo menos y luego la fracción, ¿no? En este caso debe llevar un signo negativo en cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, al momento de tachar este signo menos que se antepone con este signo menos que está en el denominador, nos queda asimismo una fracción positiva. Por lo tanto, cualquiera de los tres casos, y recurriendo a la simplificación o a la eliminación de términos semejantes de signos, cómo se puede y se convierte en una fracción positiva. Vamos a ver el caso de las fracciones negativas. Aquí tenemos una fracción negativa porque tenemos arriba en el numerador la cantidad de -7 y abajo un término positivo, ¿no? Entonces, se dice que al momento de hacer la división, ¿no? O hacer el proceso, se indica que menos por más que está acá, vendría a dar menos, ley de los signos. Menos por más, menos, por lo tanto es una fracción negativa. También esto puede ser igual, y es igual si lo presentáramos de esta manera, no el número negativo arriba, sino abajo, y asimismo más por menos, menos, y termina siendo una fracción negativa, o el resultado sería una fracción negativa. Como también el otro caso, donde anteponemos el signo menos antes de la fracción. Entonces aquí tenemos una fracción totalmente positiva, pero al momento de anteponer el signo menos, quiere decir que toda la fracción es negativa. Entonces ahí tenemos cómo podemos identificar si una fracción es positiva o negativa, o se convierte de positivo a negativo, ¿no? Continuemos. Vamos a ver los tipos de fracciones, y esto es muy importante, ¿no? Tenemos tres casos: las fracciones propias, las fracciones unitarias y las fracciones impropias. Para cada una de ellas tenemos un ejemplo en fracciones, y también para avanzar vamos a hacer una representación gráfica de estos valores que vamos a poner a continuación. Entonces tenemos aquí una fracción impropia que equivale a 2/3, ¿no? Una fracción unitaria que es 4/4 y una fracción impropia que es 5/2. Vamos a ver por qué se llaman propias, unitarias e impropias. Prestar mucha atención, por favor. Una fracción se considera propia cuando el numerador es menor que el denominador. Una fracción es impropia cuando el numerador, este que está aquí, este 2, es inferior al denominador, que es este 3, ¿no? Entonces, el 2 es inferior al 3, por lo tanto, esta es una fracción impropia. Con esa explicación ya podemos deducir las demás, pero vamos a explicarlo. Se considera una fracción unitaria cuando tanto el numerador como el denominador tienen el mismo valor. A eso se considera una fracción unitaria. Y una fracción impropia se considera, y como podemos ya ver, cuando el numerador, o sea, este 5, es inferior al denominador, o sea, este número 2. Entonces, propias cuando el numerador es menor que el denominador. Unitarias cuando ambos son iguales, numerador y denominador. E impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Para hacer la siguiente representación gráfica de cada una de estas fracciones, tenemos que dejar y tener claro lo siguiente, ¿no? ¿Qué se toma del numerador y qué se toma del denominador? Entonces, del numerador
tomamos o seleccionamos el número de partes que se va a seleccionar, ¿no? Tomamos el número de partes que queremos. Eso tomamos del numerador. Del denominador es el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto. ¿Qué quiere decir? Que el denominador es la cantidad de unidades que vamos a utilizar para poder seleccionar a Carlos. Para hacer esta representación gráfica podemos utilizar cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, cualquier figura, lógicamente, que esté dividida en partes iguales. Entonces, he cogido estas figuras de aquí, un rectángulo, un cuadrado y 3 rectángulos pequeños. Ya vamos a ver por qué 3 rectángulos pequeños. Entonces, vamos ahora con una fracción propia. Como indica, ¿no? El numerador, que es el 2, me indica cuántas partes debo seleccionar de la unidad. Todo este rectángulo es la unidad, ¿ya? Y el denominador, el número de partes iguales en que debo dividir la unidad. O sea, esta unidad la debo dividir según esta fracción en 3. Entonces, vamos a ver qué tal estoy con el pulso. Y divido este rectángulo en 3 partes iguales. Perfecto. Dividido el rectángulo en 3 partes, que es lo que me indica el denominador, ¿no? El número de partes iguales en que divide la unidad del conjunto. Entonces, esta unidad, que es un rectángulo, la he dividido en 3 partes iguales. Y el numerador me indica las partes que debo seleccionar de esta unidad. Lógicamente, como esta unidad la he dividido en 3, quiere decir que cada uno equivale a 1/3. Esto es 1/3, esto es 1/3, esto es 1/3. Por lo tanto, la unidad, como está dividida en 3, equivale a 3/3. Pero me pide que solamente seleccione 2 de los 3/3. Entonces, voy a seleccionar este de aquí, ¿no? ¿Ya? Y puedo seleccionar o este o el de acá, pero la situación es que seleccione 2. Y continuamente voy a seleccionar el que está al lado. Entonces, ahí he seleccionado 1/3, 2/3 de los 3/3. Entonces, vamos ahora con una fracción unitaria. Como indica el número de arriba, la cantidad que debo seleccionar, y el número de abajo, en cuántas partes debo dividir esta unidad. En este caso, este cuadrado es la unidad y debo dividirla en 4 partes iguales. Entonces, vamos a dividirla en 4 partes iguales. Recuerden que las partes deben ser iguales, ¿no? Ok. Entonces, como la he dividido en 4 partes iguales, quiere decir que cada una de estas partecitas equivale a 1/4, a 1/4, 1/4 y 1/4, ¿no? ¿Y qué me pide que seleccione? 4/4. Entonces, aquí va 1/4 seleccionado, otro cuarto que hemos seleccionado, un tercer cuarto y un cuarto cuarto, ¿no? Entonces, es unitaria porque la unidad en que se divida se la selecciona totalmente. Vamos ahora con la fracción impropia, donde me dice que debo seleccionar 5 partes de la unidad, pero que cada unidad debo dividirla en 2, ¿no? En 2 partes iguales. O sea, son 5 medios que debo seleccionar de estas unidades. Entonces, esta de aquí es una unidad, esto, y lo voy a dividir en 2 partes iguales. Ahí tengo un medio arriba y un medio abajo. Pero lo que me está pidiendo son 5 medios, y esta unidad no me alcanza para representar los 5 medios. Entonces recurro a una segunda unidad y hago lo mismo. La divido en 2, tratando de que quede igual. Ahí ya tendría un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, pero aún así no me alcanza para representarla porque me dice que debo tener son 5 medios. Entonces vengo,
selecciono otra unidad más y la divido esa unidad en dos partes iguales. Y ahí tendría 2 medios más. Bueno, ahí sí me alcanzaría porque me piden 5 medios y aquí lo tendría. Este sería un medio que lo vamos a seleccionar. Acá tendríamos 2 medios. Acá tendríamos 3 medios. Acá tendríamos 4 medios. Y acá tendríamos 5 medios. Listo. He seleccionado o he graficado ahí la cantidad de 5 medios. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador es mayor al denominador, y también es impropia porque la unidad no nos abastece para poder representar lo que nos dice el numerador, y por lo tanto debemos recurrir a otras unidades. Por eso es que está el número 2 acá, y lógicamente hemos escogido 2 unidades totalmente y una a media, ¿no? Entonces, esto es cómo se representa gráficamente una fracción. Hemos planteado y hemos enseñado qué es una fracción propia, una unitaria o una impropia, qué se selecciona o qué indica el numerador que debo hacer en la representación gráfica, y qué indica el numerador que debo hacer en esa misma representación gráfica. Espero que haya quedado claro esta parte de aquí, y si no, igual puede volver a repetir el video para que podamos entender. Voy a dejarles una tarea, ¿no? Que consiste en resolver esta primera gráfica que tenemos en el libro de noveno de Educación General Básica, del libro de matemáticas, ¿no? Está en la primera, después del primer tema, ¿no? Y ya en la página 11 creo que está, del libro de matemáticas, ¿no? De los textos integrados. Y aquí tenemos 3 figuras. Podemos ver que tenemos un círculo que está dividido en partes iguales. Tenemos aquí dos cuadrados que está dividido triangularmente en partes iguales, y tenemos 3 rectángulos que está dividido en partes iguales. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Usted aquí me represente en fracciones a qué equivale este gráfico, asimismo con los demás, y aparte de eso me indique si es propia, unitaria o impropia. Bueno, entonces, cumplida esta primer parte del tema 1, que son números racionales y operaciones, y en otro video avanzaremos con los demás temas que tenemos en el libro de noveno, ¿no? De antemano, muchas gracias por visitar nuestro canal y aprender junto a nosotros matemáticas. Que pasen muy bien. Y no olviden de dar un like, que eso ayudará a que el video sea visto por más personas, y suscribirse para que esté al tanto cuando suba otro video, ¿no? Voy a subir videos de matemáticas tanto de décimo y de noveno.